Hola, hola, bienvenidos a otro capítulo más de ¿Qué más, profe? Y hoy tenemos doble invitado. Así que bienvenido Esteban, bienvenido Johncito. Qué chévere estar acá. nervioso. Bueno, gracias por asistir, por estar acá, darme tiempito. Chévere, bacano. Gracias por la invitación, Gio. Bueno, y entonces la idea hoy, como han visto los otros capítulos, me ha tocado ir donde están los profes, que recogerlos, consentirlos, no sé qué. Yo siento que todos los profesores necesitamos un momento de relajación, de ir, de cambiar de ambiente. O sea, estás hablando de pronto de un spa, o sea... Sí, tal vez que no, mentira. Sí, pero con ropa. A veces. Quédense ahí, no se muevan, va a estar muy interesante, es partida doble, estos profesores son muy pilos y nos van a contar mucho de su experiencia, así que ya nos vemos. Soy Giovanni Ávila, bienvenidos a su podcast donde vamos a hablar con profesores que nos pueden contar muchas cosas, buenas, malas, en fin, bienvenidos a ¿Qué más, profe? Momento, ya arrancamos. Chicos, profes, de nuevo, bienvenidos. ¿Cómo se sienten? Muy bien. ¿Alguna vez han estado en podcast? No, la verdad, no, es la primera vez. También fue mi primera vez. No, con esta experiencia, mejor dicho, nervioso, me sudan las manos, la frente, todo. Pero espero lo verá cuando coja confianza. Ustedes no lo conocen. Bueno, chicos, quiero darles contexto a las personas que están viendo el video, y es que me cuenten un poco, así rápido, ¿quién es Esteban? ¿Quién es John Jairo? Bueno, Esteban es una persona yo diría que soy muy humano. O sea, yo arranco a ser profesor hace 10 años aproximadamente que estoy enseñando, y lo hago realmente por ayudar a las personas. Aparte de que cuando estaba escogiendo qué estudiar, pues no supe qué más estudiar, pero fue algo más por ayudar a los demás. Entonces, ese soy. Ya llevo un tiempito enseñando. Oficialmente, digamos, después de la graduación llevo 2 años. Bueno, y para ahí vamos ahí hablando. Vamos hablando un poco de eso. John, ¿quién es John Jairo? Bueno, mi vocación por ser docente, ¿dónde empezó? Realmente... No, ¿quién es John? ¿Quién es John? Me siento en una entrevista más. ¿Cuáles son tus... Bueno, ¿quién es John? Que John sufre atención dispersa, no solamente los estudiantes. Me terminan preguntando algo y termino respondiendo como que estamos peleando en el matrimonio. Puede pasar. Bueno, bueno, ¿quién soy? Soy John Jairo, soy una persona tranquila, abierta, me gusta departir con gente, soy muy social, aunque de inicio parezco tímido, parezco una persona muy seria, pero con el tiempo se dan cuenta que realmente sí pueden confiar en mí, o bueno, al menos yo confío en mí, entonces... Es lo más importante. Así los demás, sí. Bueno, empezamos a ser docentes hace poco más de 7 años, empecé estudiando ingeniería, pero cosas de la vida, universos alternos, diversos, me trajeron a la docencia, y siento que esta vocación me gusta, me encanta, y siento que todo lo que hago, lo hago realmente por pasión, como todos nosotros acá, ¿o no, Giovanni? Muchachos, ¿ustedes se acuerdan más o menos cuando estaban en el colegio? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cómo eran de estudiantes? ¿Usted cómo era de estudiante? ¿Y dónde se sentaba? Uy, difícil. Bueno, por favor. ¿O dónde nos sentaban? Aquí es donde debe salir un letrero que diga no apto para sensibles. Sí, no apto para niños. Bueno, si ven esto, por favor, omitan. No, mentira. Yo creo que por favor, responda a la pregunta. ¿Cómo se acuerdan? ¿Cómo recuerdan ustedes de cuando estaban en el colegio? Yo me acuerdo que yo era un estudiante bueno. Me iba muy bien en matemáticas, me iba muy bien en filosofía. Nunca me fue bien en inglés y ahora soy profesor de inglés, ¿no? Entonces cuando terminó el colegio todo el mundo fue como,
¿En serio, profesor de inglés? ¿De dónde sacó eso? ¿Dónde me sentaba? Me sentaba, no sé, primero me tocara sentarme. Yo Donde el llegaba al profesor colegio, destinara, el profesor destinara. a sentarme. Le toca cerca a la ventana donde brilla el tablero. Perfecto. Ah, pero no brilla porque es de tiza. Bien, sacúdalo. No, John, ¿y usted sí era juicioso? no, pues yo no sé. Yo ahora recordando todos mis estudiantes, siento que estoy pagando lo que fui, Lo como que fui fue. de estudiante. Bueno, yo me sentaba en la parte de atrás. Ok. Jugábamos a que el salón era un bus. Entonces desde ahí empezaba todo. Éramos de una recocha de una serie de cosas un poquito, un poquito que dispersas. Ok. Teníamos varios aspectos. Entonces Es el profesor que, siempre nos sí. llamaba la atención. Siempre, y preciso me tocaban cursos en los que eran más canzones. Unas canciones. Los más canzones. Y entonces ahí calaba uno. Entonces a uno le tocaba hacer canción porque era acoplarse o era cambiarse. O morir. O morir en el intento, sí. Entonces ahí empezábamos. Entonces sí era, pero recuerdo mucho, digamos que a mis profesores. De hecho, sí, a mí me preguntan algo. Yo era muy malo en biología, por eso no soy profesor de biología, pero matemáticas, recuerdo de mi profesor José Aníbal Jiménez Maecha, si aún está por ahí, me ¿Profesor de escucha. qué? Matemáticas. De matemáticas. Ah, Matemáticas. Hincha ¿creen de que mi- lo inspiró? ¿Lo inspiró para...? Sí, era un profesor muy dedicado, apasionado, ordenado. O sea, yo siento que si lo conociera en este momento, le daría un abrazo. Bueno, de pronto un beso. ¿Ustedes se acuerdan de una experiencia significativa siendo estudiantes? Vea que todavía no hemos entrado al campo de ustedes. Quiero que me digan cómo eran más o menos de estudiantes. ¿Se acuerdan de una experiencia significativa con un profe? Que una clase o una actividad donde estuvieron en el colegio, algo que todavía se acuerdan. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando estuve en el grupo de danzas. Creo que fue un momento que la pasé muy bien y me acuerdo. Sí, no me acuerdo de una gran clase de matemáticas, no me acuerdo de una gran clase de física, creo que no tuve profesores ahí como tan chéveres. ¿Pero ustedes se acuerdan de algo significativo? Yo siento que fue muy significativo la clase de filosofía. ¿Le gustaba? Me gustaba mucho la clase de filosofía y me gustó una vez que estuvimos hablando de las venas abiertas de América Latina. Uy, sí, ese es el libro más Sí. Me clásico. removiste los Pero sentimientos. entonces lo que nosotros hicimos fue que hicimos un performance de uno de los capítulos de ese libro. Entonces leímos el libro, leímos el capítulo y hicimos fue una obra de teatro en el cual pues hicimos la explicación del capítulo. Siento que esas cosas como de que permitían que nosotros fuéramos totalmente libres en creatividad, a mí me gustaban mucho, siempre me han gustado todavía. Y pues es lo que me ha marcado hasta el momento con mis estudiantes. Perdón, estaba un poco tímido acá pensando no dispersarme. ¿De qué estábamos hablando? No, a mí me tocó un colegio un poco lo que conoce ahora uno como conductista. Siempre digamos que de proyectos más bien poco, pero sí. ¿De una? La clase más significativa siempre, me acordaré, la de matemáticas. Me acuerdo siempre que un día el profesor dijo, tiene que hacer no encontró su ejercicio, no encontró su evaluación. Tiene que hacerle. Y yo, pero profe, yo pasé, hágala o es hacer la recuperación. Y yo, pero ¿qué hay que hacer, profe? Hágase un ejercicio de tiro parabólico. Y yo, pero profe, invénteselo. Y yo, ¿Cómo le dijo? invénteselo. Yo, no, ¿a quién? ¿A usted, profe? No, me inventó la nota. No, y ya, y de ahí fue que empezó, pero participé mucho en el grupo de gimnasia del colegio. Era muy bueno, tenía mucha elasticidad en ese tiempo. Si me preguntan cómo, me ericé. Experiencias que uno recuerda mucho cuando con sus amigos molestando, jugando burrito, toda la vaina, en el salón de clases, molestando un poco. Y ya uno está en el otro lado, acá a este lado, diciendo a los niños, oiga, cuidado, se va a accidentar, no hagan nada.
y son cosas que ellos van a recordar por mucho tiempo. No. O sea, es muy contradictorio. Uno llama la atención, pero yo no sé en qué momento ya uno ya ve la perspectiva. Uno siente De peligro. que los años han pasado cuando uno ya no se ríe, sino que se preocupa de la situación. Sí. Cuidado se lastima, cuidado se baja de la reja, todo eso. Aunque siendo sincero, a mí me gusta mucho que hagan travesura. O sea, hay travesuras de travesuras. Profe, incendiamos el salón. ¡No! No, mi cuaderno. No, nada que tenga que ver como, pues, con cuestión de agresividad o algo así. No, eso ya no me parece chistoso. Pero hay cosas que son traviesas y me parecen muy chistosas. Digamos, el año pasado pintaron una pared con un aerosol y pusieron que su curso, o sea, sí. No vamos a Y mencionar no vamos a cursos, mencionar pero cursos. quinto A. Pero que hizo eso. Sí. Y me pareció como, o sea, a la vez me pareció algo muy travieso, pero muy tierno. O sea, como que no lo hicieron con la mala intención. Y yo siento que uno ya, siento que desde la perspectiva de haber sido tal vez uno de una clase cansona, de una clase, o bueno, uno lo ve como cansona porque dice uno, el profesor que le tocó aguantarse a uno, difícil, ¿no? Pero cuando ya uno lo ve, también uno se anticipa a los hechos. O no les pasa que a veces usted ya sabe para dónde va y entonces usted ya va tras la solución y ellos piensan que usted todavía va con la intención de llamarle la atención por otro lado, pero bueno, en fin. Antes de llegar al peaje, vamos saliendo de Bogotá, señoras y señores. Para los que no conocen Bogotá, estamos por la autopista norte. Okay, let's go. Entonces, para que van pensando, no, me van diciendo, esa primera chispa, pum, primer momento, el momento usted dijo, voy a ser docente y esto va a ser ya mi proyecto de vida. Es una pregunta que se la hago a todos mis invitados, pero quiero que se vayan a ese primer chispazo, pum, voy a ser profesor. Aquí fue. Y ya no. Hey, pero bien. Puro mambo. Bueno, chicos, ¿dónde estamos entonces? Bueno, estamos en Chía. Vamos a entrar a un lugar de relajación, de algo diferente, yo creo. Bueno, chévere, ¿no? Porque aquí veo que es como ¿es un bolirrana? Dice una canción, me asusta pero me gusta. Bueno, no, chévere, me parece que está bacano el plan. Entonces, vamos, conozcamos el lugar. ¿Listo? ¡Vamos! Cuando suena mi rumba, todos la quieren bailar. Y dice: Baila mi rumba que está sabrosa y buena. Baila mi rumba que está sabrosa y buena. Baila mi rumba que está sabrosa y buena. baila mi rumba. Baila mi rumba que está sabrosa y buena. Oiga, no, está chévere el sitio, me parece como bacano. Se llama ¿Dónde Pacha? ¿Eso queda justo dónde? Queda justo por la variante Cota Chía. Hay un lavafante, se gira hacia la izquierda y acá ya se entra a lo que sería Samaria, ¿Dónde Pacha? donde Pacha, que es... ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Oh, por Dios, Super Mario! ¿En qué te has convertido? Pero espérese porque viene Chía versus Pasto. Chía versus Pastos en bolirrana y el ganador, por supuesto, tendrá un premio, señoras y señores, de 100,000 pesos. ¿Aguanta? No, sí me gusta. Aguanta. ¿Sabe cuánto es 100,000 pesos? 100,000 pesos son 100,000 pesos, papi. Papi, severo mercado en el de uno. Puntaje 1000. Tipo de mañana sin mañana. Ya, listo. Hey, pero bien. Puro mambo.
Chimpum papas. Ay, papi, yo estaba destinado. Pero quiero invitarlo a bailar. Una rumba sabrosa seguro le va a gustar. Que a todos los rumberos quiero invitarlo a bailar. Oye, una rumba sabrosa seguro le va a gustar. Sí, la rumba que yo le traigo nadie la puede evitar. No, cuando suena mi rumba. No, ya. John 905, ya casi. ¿Este es Esteban? Sí, 250. ¿Y Giovanni dónde está? Joan es el que está. Técnica, déjalos que... Nos está dejando jugar porque... Señoras y señores, último punto. Señoras y señores, felicidades a este hombre que juega a bolirrana. Se nota que se la pasa fuera de la casa. Mentira. Felicidades. Señoras y señores, se ha ganado 100 lucas. Ya detrás de cámara le dimos la plata porque a nosotros no nos gusta chicanear. El día que no llegó a la casa, eso es lo que estaba haciendo. Bueno, vamos a hacer conexión con lo que estábamos hablando en el carro. Yo les dije a ustedes que fueran pensando la pregunta de... ¿En qué momento fue la chispa, chicos, de decir voy a ser profesor y voy a meterme en este cuento? Pues, Sí. en este gran cuento. ¿Cómo ¿Cómo ¿Te fue? acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, yo me acuerdo que para ese tiempo yo trabajaba en un restaurante. Entonces yo trabajaba como mesero y me gustaba enseñarle a los nuevos meseros cómo hacer su trabajo. Sí, o sea, me parecía muy chévere ganar propinas, ganarse la confianza del cliente, todo eso me pareció muy chévere. Y hubo una persona, es profesor de inglés también, que me dijo, Esteban, usted es bueno enseñando y es bueno en inglés, porque en ese momento yo estaba estudiando inglés. Ah, ok. Entonces me dice, ¿qué le parecería ser profesor? Aprender cómo es esta cuestión, hacer las cosas. Y en ese momento yo dije, bueno, ¿por qué no? Si no tengo ahorita... puede pasar? ¿Qué puede pasar? No, ¿qué puede pasar? Es que puedo aprender inglés. Claro. Sí. Y lo segundo es que ya, pues si no me gusta, me salgo y... Y te enamoraste de la carrera y Me enamoré de la carrera a medida que iba pasando la carrera, claro. Pero lo primero que me enamoré fue del inglés. Me enamoré, fue como de la cuestión de que permite que uno se exprese con otras palabras. Ok. Sí, eso me pareció muy interesante. Y lo necesitaba, que era necesario, porque yo quería ser chef. Ah, ok. Entonces, yo quería ser chef, quería solamente aprender el idioma y meterme en la carrera de chef. Bueno, y chévere. después me di cuenta que enseñar es muy chévere, es muy agradable. Chévere, chévere. ¿Y John? ¿Cómo te fue? ¿Cuál es el primer chispazo? Ese chispazo surgió, ese chispazo me lo dio mi exnovia. ¿En serio? No. No, Sí. digamos que... No se sabe cuándo está hablando en serio. No. Bueno, sí, digamos que mi bisabuelo siempre me compraba una maletica de las cuadraditas antiguas con ganas de el profesor John. Nunca le presté atención a eso. En algún momento le dije a mi profesor como que me gustaría estudiar para ser profesor, pero me dijo como que ¿por qué no piensas en otra cosa? Después de pensarlo, haber estudiado ingeniería, una gran tusa, no fue. ¿Cuánto estudias de ingeniería? Estudié 3 semestres como la ¿En la película San de Marino? Mauricio, ¿En la San Teñida. 3 semestres en... 3 semestres en la Universidad de Nariño, como ingeniería electrónica. Una tusa que me llevó a tomar una decisión radical de quería cerrar ciclos y cerrar carreras, porque eso fue lo que hice. Me trasladé a la ciudad de Bogotá. Bueno, fue una historia muy larga y una transición. Llegué acá, mi mamá, mis hermanas, y me presenté a la distrital. Empecé a estudiar y realmente esto surgió ya por vocación. Primer semestre, yo pensé que con lo que había aprendido de ingeniería, pues ya era el top, pero me di cuenta que definitivamente ser un pedagogo
es algo diferente. Es como que uno tiene que aprender, digamos, el Ya. contenido, en el caso de inglés, en el caso de matemáticas, pero al mismo tiempo uno está aprendiendo a ser profesor como tal. Es como Sí. No, otro y- camino, ¿no? Y algo que me enseñó la ingeniería y que me enseñaron ya las matemáticas es que, bueno, no somos lindos, tenemos que saber matemáticas. Nos pusimos poéticos en este momento. Esteban, en el 2015, Esteban más o menos, no sé si fundó o comenzó como con una especie de instituto de inglés, ¿no? Sí. Eso, ahorita quiero que me cuentes de esa experiencia. Y yo inició como explorando la enseñanza de las matemáticas, como inclusive en tu proceso universitario. Sí. Pero yo quiero preguntarles, es cómo, o qué recuerdan de esos primeros años o primeros momentos frente a un grupo de estudiantes. Uf. Claro, ya se enfrenta a un grupo de estudiantes y uno dice, ¿cómo se sintieron? Esteban, ¿cómo te sentiste en ese Yo- primer momento? Yo me siento aún, o sea, yo logro aún sentir esas cosas y yo sentía mucha ansiedad, mucho miedo. Para mí era muy importante el estudiante y lo veía como un reto. Entonces, cuando arranqué en de dar clases, de dar lecciones, a veces me sentía hasta inseguro, como de verdad yo tengo todas las habilidades para enseñarle a alguien más lo que tiene que aprender. Y ahí empecé para el 2015. El 2015 yo tuve una exnovia, una pareja, y ella llega y me dice como Saludos. que, Esteban, ¿qué te parece si hacemos un instituto de inglés? Y yo soy una Así de persona una. así, y yo soy una persona también de muy, si quiere hacerlo, hagámoslo, o sea, si usted lo puede proyectar en su mente, lo podemos realizar. Entonces ella me dice así, y en mi casa teníamos un piso primero que estaba vacío en ese momento. Entonces yo le dije, listo, hagámoslo acá, montemos acá mesas, compremos, hagamos un letrero, todo. Arrancamos y pues esto es una vereda, ¿sí? O sea, donde yo vivo es una vereda. Y la cuestión es que no había muchos estudiantes tampoco, yo tampoco tenía mucho tiempo. Entonces arranco y de una tenemos estudiantes de 8 y 9 años, niños de cuarto, niños de quinto. Digamos que vivían por ahí cerca. ¿o Sí, no sé? niños y familias que vivían cerca de la casa de ¿Y mis qué tal papás. ese primer Entonces el primer encuentro era muy agradable porque los niños sí querían aprender. Y usted y no se- quería enseñar. Y yo no quería enseñar. Pero ¿por qué no quieres ir al colegio? Es que soy el profesor. Porque es que, claro, ellos todos entusiasmados y todo, entonces uno como Uno comienza a manejar comienza. esa energía. Y la cuestión es que la enseñanza tiene un procedimiento. O sea, nosotros arrancamos desde romper el hielo con el estudiante, meterle la cuestión del vocabulario, meter la gramática. Todo es un procedimiento, ¿sí? Y en ese tiempo yo no me sentía sabiondo del procedimiento. Entonces para mí era algo que me daba mucha ansiedad y todavía siento ansiedad. Sí, o sea, es como un sentimiento de, "Ush, vamos a hacerlo, ya tengo en mi cabeza cómo son los pasos de hacer las cosas, pero aún así necesito conectar con el estudiante, necesito conectar con su pasado, conectar con su presente, ¿sí? Todo es una cuestión también de descubrimiento. Sí, chévere. Sí, entonces, bueno, ahí tuve mi primer instituto 2015. Ese fue en el 2015, Eso, yo estaba en quinto semestre. quinto semestre. Oiga, pero chévere cómo se lanza, ¿no? A hacer emprendimiento Sí, de una. sí, de una. Pero eso se acabó como... Se acabó, duró 6 meses. Uy, no, Y- pero siempre. Sí, o sea, Siempre, yo siempre. le di toda la energía, puse de mi capital también. Y duramos 6 meses dando clases. Después tuve una estudiante que era una señora como de unos 50 y algo de años, enseñándole español, a leer en español. Ah, ¿sí? Sí, porque eran cuestiones acá de la zona donde vivo, pero era así, el voz a voz atraía a los clientes, que en este Bacán. caso son los estudiantes, Sí. y enseñarles era como la meta, ¿no? Que sea inglés o español, enseñarles. Que aprenda. Chévere, chévere. John, usted también estuvo explorando ese campo. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Sí, Esa sí. primera Bueno, exploración. yo me acuerdo que, bueno,
Yo parezco un bus con muchos puestos. O sea, He hecho de todo. Empecé. yo no o sea, entendí la... Es que con muchos puestos. ¿Por cuántos colegios has pasado? Bueno, yo ya había tenido un acercamiento porque había trabajado con fundaciones, pero era como un colaborador. De hecho, ya había trabajado con niños, ¿sí? Digamos que fui mimo en algún momento, pertenecía al grupo de teatro, pero bueno, eso es otro. Pero digamos que cuando yo me Como acerqué que siempre estuve al frente de personas. de personas, entonces yo pensé, pues, estar frente a un grupo de personas más pequeñas, estudiantes, entonces esa relación de poder me va a permitir ser, de pronto, mantener el dominio, ¿no? Cuando llego, la primera práctica, colegio distrital, yo creo que como todos hemos pasado por esas etapas y no sesgando ni, digamos, creando algo que desligue a la parte distrital, pero cuando ya uno llega, se encuentra con un aula totalmente diversa. El pánico escénico que parecía no sentirlo, Ahora lo sí. sentía. Entonces yo, cuando pero los estudiantes le tienen confianza a uno. Y siento que uno empieza a desligar todo lo que uno ha aprendido, porque uno es como como cualquier profesión, usted le enseñan para ser el mejor. Sí. Usted da todo para ser el mejor, pero cuando llega a ejecutar, es como si se le olvidara todo, como que ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? Práctica 1, práctica 2, cojo contenido, ¿qué tal? Y los estudiantes preguntando, entonces ya como que una vez arranqué, empecé entonces los procesos de disciplina, ahí entendía varias cosas del por qué también yo me comportaba así, los cambios hormonales entre los estudiantes, grado sexto, séptimo, que te llevan a comportamientos, digamos, que de choque con tu rol de docente, porque tú tienes un rol de poder ahí. Y digamos que empecé a aprender más de los estudiantes que de lo que había aprendido en la universidad. Me surgió una pregunta, es, ¿qué no nos enseñan en la universidad? ¿Qué no nos enseñan? Que uno ya está en el campo y dice, oh, que es que hay muchas cosas que Uy, no yo nos era enseñan. malo en filosofía y llegó la pregunta de filosofía. ¿Qué no nos enseñan en la universidad que deberían en este momento enseñarle a los que están estudiando licenciatura? Las generaciones cambian. Y bueno, me voy a salir, pero si me salgo, me centro. Voy a abrir un paréntesis y yo siento que Sí. las culturas, los tiempos, todo va cambiando. Sí. Y siento que en este momento, en ese cambio cultural, emocional, una pandemia, todo eso, siento que en este momento hay algo que prima y son las emociones de los estudiantes. Okay. Y las emociones que uno puede transmitir y que uno se vuelve en un receptor de emociones. Sí. Entonces dicen, uy, pero eres paciente en el aula, pero impaciente en la casa. No, mentira, mi amor, te amo. No, es llegar con esa paciencia, porque es de vocación. Pero estás diciendo algo que uno es como un receptor de emociones, y es verdad. Uno Sí. Uno a veces sale del salón de clases y se siente que está cargado, Sí, porque es una emoción total. de todos los niños. Pero digamos o sea, ¿debería enseñar como esa parte? Esa o parte emocional. Yo como siento que manejo de emociones? el en este manejo mo- de emociones, Pero siento manejamos primero emociones de uno para después poder... Uy, es que eso es tan complejo. ¿Qué no nos enseñan en la universidad? Yo diría que en la universidad intentan enseñarnos de todo, ¿sí? Intentan ahondar todo, pero no nos enseñan como en profundizar en, no sé, tal vez en los mismos estudiantes. Es que no En sé. qué cuestiones son de la casa, qué cuestiones son del colegio. La otra vez estaba viendo una cuestión de Cantinflas. Entonces Cantinflas decía que el colegio es dos cosas, ¿no? La casa y el colegio. Sí. Y que uno a veces como profesor se esfuerza mucho en enseñar cosas a los niños, pero en la casa, pues los padres, si no siguen como con esa conexión del colegio, pues es como si uno estuviera trabajando y el otro no estuviera trabajando, o al revés, ¿no? Entonces yo siento que a veces no nos enseñan en ver al ser, digamos, dentro de las emociones. Sí siento que eso es una cuestión así, en ver al ser y en ahondar un poco más en su vida, pero no desde una persona, desde un punto de vista como, no sé, muy, muy cercano, sino también muy lejano, y analizar al ser, ¿sí? Como que qué necesita o cómo yo le puedo ayudar. O sí, digamos, hay niños que ayer yo estaba pensando en eso, como hay niños que se sienten más felices en el colegio que en su misma casa, o más escuchados, o más vistos, ¿cierto?
Y pues a veces como que nosotros como maestros andamos muy tan lejanos que no nos damos cuenta de esos estudiantes y cómo ayudarlos o cómo hacerlos Y sentir. siento que esa parte de conexión, yo creo que la enseñanza realmente estaría en algo integral que sería lo que menciona Esteban, la casa y el colegio. Y es esa empatía de tener con las familias y esa empatía que uno debe tener con el estudiante. Porque parece que fuesen dos escuelas, ¿no? Pero en realidad son tres: la casa, la que se forma en el colegio y el vínculo que usted forma con el estudiante, porque de ahí surge todo, ¿no? Yo siento que es más el tiempo que pasamos en el colegio y disfrutamos entre pares, y a uno cuando hace esa conexión entre compañero, entre pares de estudiantes, y cuando conoce a un docente, uno permanece 8, 6, 7 horas, y uno realmente en la casa, ¿cuántas horas destina a pasar de esa manera empática, de sentarse con su papá, aprender, salir a un descanso, jugar, pausa activa, almuerza? Eso no lo hace en la casa. ¿Qué los motiva o qué nos motiva, no? ¿Qué nos motiva a ir al colegio? O sea, a levantarnos cada día, a ir al cole, más allá de... No, los niños, a mí los niños, o sea, independientemente de todo, o sea, como tal, los niños. Siento que es algo muy... Eso es nada más, Sí, es algo- es nada que- más. Los niños son sorprendentes. O sea, Uno- es decir, cada día Sí. no es igual en un colegio, es diferente. Pero yo tenía una pregunta. Sí, sí. ¿Ustedes están de acuerdo con la afirmación o qué opinan de la afirmación de que nosotros luchamos con la mala educación de la casa, de los niños? Yo siento ¿Qué opina que de es- esa- yo creo No, que es... No sé. ¿Cree que yo- luchamos con la mala educación en No, casa? no, yo pienso que es el caudal de un río en un sentido. Y siento que cuando uno llega a la formación docente, ese caudal se conecta. Y pueden suceder dos cosas: que usted vaya, me voy a poner filosófico. Ese caudal se conecta con la formación que usted viene dando y entre los dos forman un solo río, o ese caudal que se forma en la casa va en contravía a lo que se forma en la institución y a lo que usted es como colegio. Entonces, si las dos cosas van en contra, en algún punto esa conexión no se va a permitir dar. Pero si las dos se conectan y van en el mismo sentido de que usted quiera que sus estudiantes sean los mejores, porque todos acá pensamos lo mismo. Yo Usted quiero que sean los mejores. Quiere que sean los mejores. Yo quiero que ellos sean los mejores, que sobresalgan. Sí, quiero que Y no sean porque, los mejores. porque yo les digo, como yo escuchaba a un profesor en estos días, cuando pierde el equipo, la culpa es del profesor, del entrenador. Pero cuando el equipo gana, el logro se lo llevan los estudiantes. Y eso siento que somos nosotros. O sea, en ese sentido, siento que la conexión de la casa y el hogar deben ir en un sentido. Claro. Aunque pueden haber disparidades, ¿no? O sea, pero se nivelan. ¿Qué lo motiva a llegar a al colegio, como la pregunta de Esteban? No, los estudiantes. O sea, lo que su Es que merced decía, los pelados. o sea, Es que, ¿qué más? Diversión. Primero. O sea, yo Primero siento el que yo señor me divierto con mis primero el señor estudiantes. rector. Sí, son mentira, todos pero- bonitos, ellos son todos Son bonitos. chéveres, son inteligentes, entonces uno tiene conversaciones también muy agradables. Ve, ¿y usted de dónde saca tal cosa? O Es que tremendas, es son preparado. tremendas. Ya que Esteban hizo su pregunta, quiero hacer la mía. No le... ¿Usted me hace una pregunta? Bueno, ¿el podcast de quién es aquí? ¿Qué macho? qué pena que somos ¿Te profesores. gustó? Dale like y comparte. No, Se nota como son... dale click acá. No, sí, sí. Ay, no, es que- Ay, perdón. ¿No les pasa a ustedes que preparan una serie de posibles respuestas de los estudiantes, posibles preguntas de los estudiantes, posibles respuestas de ustedes, y llegan a la clase y cuando usted intenta recepcionar la respuesta del estudiante, encuentra una respuesta que usted no la había pensado, que no tenía esa respuesta en su mente ni digitalizada dentro de lo que usted preparó para su clase, y usted dice, aprendí que hay un nuevo método para aprender. Y es el que le Wow, enseñó el estudiante. wow. Eso a mí me pasa. Cuando el estudiante, yo le propongo un ejercicio y yo digo, bueno, la posible respuesta es esta, o el método. Y cuando el estudiante se sale de ese contexto y dice, usted se da cuenta y dice, claro, lo que hacían hace 2000 años atrás los griegos, desde todo eso, matemáticas, la interpretación de textos, usted dice, este estudiante está pensando como pensaban hace 2000 años, igual o más brillante, que le puede dar un potencial que usted puede seguir trabajando en clase y que puede, dice, va a llegar al máximo. No, es que Quería los hacer. estudiantes a uno le enseñan No. mucho.
Sí, no, y además Y uno que a veces son- tiene planeado una clase Y ese es el Sí. aprendizaje de los y congresos. por unos estudiantes, ellos mismos a veces le desvían la clase, pero uno dice, uy, tan chévere por ahí. Sí. Entonces, eso me parece muy bacano porque uno experimenta ahí nuevas cosas. Uno Yo siento planea, pero yo siento puede que modificar. nosotros aprendemos teorías desde nuestro conocimiento y dentro de lo que ellos nos aportan, generamos nuevas formas de comprender las cosas. Sí, como que todo es una cuestión de que trabajamos de forma conjunta para aprender nuevas cosas, para crear técnicas. Para mí, digamos, Minnesota me enseñó mucho, man. En Minnesota, digamos que yo aprendí la importancia del lenguaje. Yo aprendí la importancia del español, de aprender un buen español, de que a veces uno hasta tiene mucho miedo de su propio idioma, ¿sí? Y es que es muy complejo. Sí. Enseñar español Enseñar español es una cosa no es interesantísima. muy diferente, es una nueva didáctica Sí. que cuando uno enseña inglés. Es También. totalmente diferente y también están muy conectadas. El inglés y el español tienen una gran característica y es que comparten algunas reglas gramaticales, pero al mismo tiempo están súper divididos por otras reglas gramaticales, como por ejemplo la puntuación o por ejemplo las tildes, la diéresis, cosas así, o sea, cosas que nosotros podríamos llegar a decir, wow, y que nosotros no manejamos al 100%, y está muy bien también, pero somos nivel C2. Y lo mismo lo pasa en el opuesto, ¿no? Pero no, nosotros cuando si uno presenta un examen español, yo no sé, no creo que No. seamos seguros. Seguimos no. en el no. En serio, o sea, No, ¿en serio? creemos que sabemos español y cuando presentamos un examen Es muy es que eso es muy duro. bueno, volviendo a lo del lenguaje, es la supervivencia. Entonces, Minnesota a mí me enseña como, sea cual sea el lenguaje, está hecho para que tú sobrevivas y tú estés bien. Entonces puede ser español, puede ser inglés, alemán, ¿no? Y de ahí nacen muchas cuestiones de teorías de la enseñanza del lenguaje, ¿sí? Entonces está Krashen. Y Steven Krashen dicen que las personas tienen que aprender el idioma con algo lógico. Y dentro de la lógica está la supervivencia. Entonces usted cuando hace que un estudiante sobreviva por el inglés, él está trabajando al 100% su cerebro. Y hablando un poquito más de la parte de investigación. Por ejemplo, John hizo una investigación sobre el uso del número 0, ¿cierto? ¿Sí? Ay, no. Esteban ha trabajado metodologías de la inmersión. Sí. Entonces, Porque ¿cómo han logrado, cómo han conectado esa investigación, eso es lo que han dicho en su aula de clase, cómo lo han traído? yo siento que ese aprendizaje lo lleva a uno a, digamos, Al cero redondito. el cero redondito, el cero no interpreta que algo no está, pero es importante. De hecho, el ser, si miramos dentro de las culturas vinieron abajo como la cultura de los romanos por no adoptar el cero dentro de su sistema de numeración. Ok. Entonces, cuando no adoptaron el cero dentro de su sistema de numeración, digamos que fue un complejo. Entonces, el sistema de ellos era finito. Durante el tiempo de inmersión aprendí que el aula se nutre a través de las otras materias. Entonces yo no soy solo inglés, yo no enseño inglés. Entonces yo enseño matemáticas, yo enseño sociales, yo enseño ciencias, política. Tú te refieres, digamos, a Entonces- los temas que uno ve en nuestro libro, digamos así, en el libro inglés. Sí, O sea, como... sí, esos libros son riquísimos. Sí, son libros que presentan un tema y es una excusa para aprender para inglés. aprender inglés. Es como Exactamente. CLIL. Es un CLIL, es un CLIL, es directamente un básicamente. CLIL. Y va desde la visión cross-curricular. Entonces yo soy como muy... Tenemos que aprender de muchas cosas, ¿no? También. Sí, sí, como sí. profesores de inglés. Sí, nos toca aprender de todo, o sea, tenemos que aprender lo más básico y hasta temas también muy complejos. Y en ese caso siento que es muy chévere también que la inmersión habla de eso. Tú vienes y hablas de un tema matemático, como por ejemplo la cuestión de que hicimos un reloj en el salón. Y eso lo hicimos los dos el año pasado. Solo que el año pasado tuvimos mucha batalla, porque fue todo manual, fue todo muy, muy de que el estudiante estuviera haciendo la manecilla, de que el estudiante hiciera el reloj.
Se mezclan las Y cosas ahí. entonces yo dije como que, bueno, necesitamos hacerlo más rápido. Hagamos un reloj real, lo cual no es muy costoso, vamos a hacerlo. Y después hablando con el profe de matemáticas, el profe me decía, eso está perfecto para enseñar multiplicación. Ah, bueno, ahí hubo... Es que ¿Están de acuerdo? la conexión, ¿no? Él me cuenta. Vamos a contextualizar. y eso se explica. Vamos a contextualizar. Sí, sí, sí. Ellos trabajaron un proyecto de un reloj. Exacto. Cada reloj que hacían los niños llevaban unos materiales y tenían decoración con un país específico, una bandera. Esa era la hora de un país específico. Entonces usted entraba a la aula de Esteban, veía todos los relojes la mayoría de los relojes del mundo, las horas del mundo. Entonces él conversa, que eso es lo que tenemos que hacer los docentes en algún momento, es conversar para mirar en qué puntos se pueden encontrar. Entonces ustedes dijeron, oye, Sí, y ahí es donde yo le digo, ¿qué me pregunta? ¿Qué me interesa de ahí? ¿El cómo? ¿El qué? ¿O el por qué vamos a hacer eso? Y yo le digo, Esteban, pero es que hay cosas espectaculares, ¿no? Pero cuando yo ya miro el resultado de todo lo que ha hecho, porque no interesa el que el estudiante construya la manecilla, el funcionamiento del prototipo, sino importa que el estudiante entienda que hay diferentes usos horarios, cada segundero, el sistema de numeración en el reloj, y uno dice, wow, Esteban, en estudiantes, yo en octavo grado, en séptimo grado, intentando que el estudiante trate de relacionar la parte teórica con la parte práctica, de enseñarle los grados, de enseñarle el trazo de las rectas, y me sale Esteban con que está enseñando en grado cuarto algo completamente de contenido riquísimo en matemáticas, pero también que le está enseñando inglés. Yo le digo, es un proyecto que tenemos que patentar y que tenemos que decir. Hay cosas de alto contenido que uno a veces subestima al estudiante, donde dice, el estudiante tiene que aprender esto en grado, es lo que nos dice, es lo que nos dice el currículo, ¿no? Es lo que el estudiante debe aprender en grado sexto, séptimo, octavo, noveno, incluso en décimo. Uno puede hacerse, pero entonces uno a veces subestima y dice, no, este contenido no está para grado cuarto, y cuando veo que el profesor de inglés está haciendo un proyecto, me pareció espectacular en grado cuarto, yo digo, wow, uno subestima a veces el aprendizaje de los estudiantes, y yo creo que uno a veces como padre subestima esa parte de los hijos donde cree que él no está en la edad de generar ese aprendizaje, pero tal vez él ya ha llegado más lejos de lo que uno piensa que podría llegar. Uno, claro, a veces no centra la atención de los estudiantes, porque el proyecto que para uno parece interesante, para el estudiante le puede parecer poco interesante para él, para no repetir, sí, o sea, poco atractivo, pero cuando ya ve este tipo de cosas que uno así, entonces dice Esteban, en algún momento, claro, alguien surgió, profe, pero ¿estamos aprendiendo inglés o estamos aprendiendo matemáticas? Y la respuesta que me parecía bonita, y es, acá en esta clase no aprendemos ni inglés ni matemáticas. Aprendemos más cosas, aprendemos inglés, matemáticas, aprendemos sociales, aprendemos transformación de unidades, porque uno dice los usos horarios, la hora en Australia, la hora en México. quiere poder encontrarse, ¿no? Encontrarse en esos puntos en común. Y eso es gracias a que se conversa con el otro docente también. Los proyectos transversales se encuentran así, por una conversación. A veces, entre los docentes. Es una cuestión de intentar conectar las cosas parecidas, los niveles parecidos, los puntos en común. Puntos en común. Exacto. Diría alguien, el mínimo común múltiplo. Señoras y señores, bienvenidos a una sección que se llama Preguntas Random. Si escuchan voces y toda la cuestión, es que estamos en una bola y rana. Entenderán, ¿cierto? Entenderán que así nos toca grabar. Eso es lo que es. Esto no es vía micro. Preguntas random. Si tuviera la oportunidad de dar clase, ¿sí? Que no fuese con su vestuario normal, ¿en qué lo harían? ¿En pijama? ¿En bata de laboratorio? ¿O con una camiseta de superhéroe? Coja.
En bata y con pijama. Ahí con... Si tiene la oportunidad, que usted diga, profesor, no se preocupe, puede venir. Pijama jamás daría una clase. Uy, no, pero es que uno en pijama es como ir a... Uy, cuando Pero se con babuchas de garra. sale a comprar el pan en chancletas, no, me siento barriendo grande. Bueno, pero escojan una. Es Pijama, como- bata de laboratorio o camiseta de superhéroe. No, pues, superhéroe. En la camiseta de superhéroe. Esto es de la Batichica, si quiere. Ahí sí, como Superman, los mejores superhéroes no usan capa, me dicen, profesor. Ay, Chapulín colorado. Chapulín. Segunda pregunta. ¿Qué puesto en el salón escogerían? ¿En la primera fila? ¿Ustedes son más del rincón de atrás o al lado de la ventana? Uy, no. Al lado de la ventana sirve como la almohadita al sueño. Uno dice, Yo también sería como la ventana. ¿Al lado de la ventana? Como ver el panorama. Pregunta random número 3. Si tuvieran la oportunidad de convertir a sus estudiantes en animales, ¿en qué animales los convertirían? 1. En perritos. 2. En loros o en gatos. Uy, en gatos. Ay, gatos. Sí, Gatos, gatos. Son regatunos. Independientes. Sí, sí, sí. Yo en loros. Me Autónomos. encanta que hablen y... Toma tu galleta. Muy bien. No. Repeat after me. Si tuvieran que escoger un examen sorpresa, ¿cuál escogerían? ¿Matemáticas con los ojos vendados? ¿Inglés en karaoke? ¿O una historia en TikTok? Coja una. Matemáticas con los ojos vendados y la voy a hacer. La voy a hacer. No, historia en un TikTok. Quisieran un TikTok, Sí, que- hacen algo, ¿listo? Que saquen cualquier cosa. Pregunta número 5, random. Si tuvieran la oportunidad de escoger un superpoder, ¿cuál escogerían? Primero, leer la mente, teletransportarse o nunca quedarse sin voz. No, teletransportarme. Goku. O sea, pero mudo. No me importa. Pero no ciego. Perdón. Uy, Perdón, ¿cuál era la última? O quedarse sin voz. No, yo O nunca quedarse sin voz, perdón. elegiría nunca quedarse sin voz. Uy, no. No, ima- porque uno no, puede imagínese. hablar de la- Ay, no ya sé. cállese. Ay, pero ay, sí, aquí no se puede decir. Ya no puede decir. ¡Silencio! Pero, profe, si usted es el único que puede hablar porque los demás nos quedamos sin voz. Elegimos el mismo deseo. Pregunta random número 6. Si fueran un emoji en el salón, o si tuvieran la oportunidad de escoger un emoji, ¿cuál serían? Cara revolcándose. ¿Qué emoji serían? Cara revolcándose de la risa. ¿Y tú? No, yo no sé. ¿Te has visto los emojis en las caritas? Sí. ¿Qué carita escogerías? Un gato. Un gato así. Ese no existe. Mark Zuckerberg, si estás viendo haz el gato así. Sería un hit. Pregunta random número 7. ¿Qué preferirían encontrar en la sala de profesores? Usted llega a la sala de profesores, ¿qué preferiría? ¿Silencio total? ¿Chismes divertidos? ¿O una comida compartida? Uf. Uy, está re. ¿Puedo elegir los chismes con la comida? Ay, yo voy a ese salón también. El chisme. El chisme. ¿Un chisme? No, es que el chisme. Ya desayuné en la casa. Entonces el chisme. Un chisme es bueno. El chisme no alimenta, pero llena. ¿Y tú? Yo traeré la comida. La comida. Listo. Si tuvieran que escoger una clase, aparte de matemáticas e inglés, que ustedes dieran por un día, ¿cuál sería? ¿Una clase de cine? ¿Una clase de cocina? ¿O de deportes extremos? ¿O deportes? ¿Cuál escogería? La clase de cine. Teatro, artes. Yo escogería la clase de cine también. Se van a chévere. Ay, no, diga otra. Si tuvieran que escoger o elegir un lema para su salón, allá, la tienen que... ¿Cuál escogerían? Primero, prohibido aburrirse. Segundo, todo error enseña. O tercero, aquí se vale preguntar todo. Bueno, yo sí tengo. ¿Cuál de las va a tres salir, me escogerías? tengo que salir. Me tengo que salir de las tres porque yo sí tengo un lema en mi clase. ¿Cuál es el lema de tu clase? Mi clase se llama No Child Behind.
Ese es mi lema de mi clase, o sea, ¿Puedes sí. traducir en español para la No gente? child behind significa ningún niño se queda atrás. Sí, o sea, pase lo que pase, todos tenemos que intentar salir adelante. Never walk alone. Never, it's like never walk alone. Se lo sacó de un equipo de fútbol. Esa es una canción de Eros Ramazzotti. La que yo en fue de inglés. Liverpool. La primera. La primera es sí. prohibido aburrirse. Prohibido aburrirse. Ya. Sí. Es que Está chévere. Ya. Yo creo que esa no la escogería porque creo que es importante aburrirse. Cuando uno se aburre, Ok. la parte creativa sale. Cuando un niño se aburre, entonces comienza a buscar unas cosas que hacer. Si un niño se aburre, comienza a crear con cajas, con cosas. Las grandes ideas vienen de cuando uno está aburrido. Entonces es importante aburrirse, es importante tener un espacio donde uno se quede pensativo o mirando la chancla al piso. Y cuando a usted le dicen no se aburra, Chicos, lastimosamente hemos llegado al final del programa, pero me gustaría cerrar con una pregunta. ¿Qué huella quisieran dejar en sus estudiantes cuando piensen en ustedes como profes en 10 o 20 años? Yo creo que yo quiero que mis estudiantes me recuerden porque yo quise en este momento presente, en cada presente mío, que sean felices, o sea, que se sientan orgullosos de su país, que se sientan felices de su familia, que vivan la vida, sean humanos. Y siempre les dejo un consejo en el tablero en inglés, con vocabulario nuevo, con vocabulario loco, ¿sí? Y siempre el mensaje es como sean respetuosos, sean fieles a ustedes mismos, levántense si se caen, sí, o sea, sean felices. Piensen en su profesor Esteban, es EU, yo siempre los marco como EU, el Mr. Urrego decía esta. a mí me gustaría que me recuerden porque siempre quise que ellos sean los mejores, que siempre salgan con algo nuevo, que aprender a participar significa equivocarse, pero hasta para equivocarse hay que tener autoridad. Y si tú te equivocas con autoridad, puede que empieces a dudar de la verdad que te dan. O cuando tú te encuentras a un estudiante por encima de los niveles, porque tú eres un proceso de formación, pero los estudiantes han llegado más allá de donde tú querías llegar. Y eso a ti te da satisfacción cuando tú ves a un estudiante que es un profesional en Australia, cuando tú ves al estudiante del proyecto que tú hiciste en el colegio y él lo tomó como la filosofía de ahí en adelante, ya te da ese estímulo para decir estoy haciendo las cosas bien y estamos haciendo bien las cosas como profesores. Cuando tú te das cuenta de eso, es que cuando a ti te gusta realmente estudiar para ser docente. He dicho. Permiso. El bichote. Profes, ha sido realmente un espacio muy divertido, ha sido muy chévere compartir con ustedes el día de hoy, conocerlos un poco más. Espero que también la gente los haya conocido un poco más, de verdad fue muy chévere la charla. Y a ustedes que están en casa, por favor, no olviden seguir el podcast. Estamos en Instagram, TikTok como @quemasprofe. Y para que vean los capítulos de la primera y segunda temporada y ahora la tercera, ¿sí? En Spotify y en YouTube. En YouTube se puede ver la segunda y tercera temporada. O sea que, Pero ahí vamos. O sea que El 83% de las personas que están viendo los videos no están suscritas. Entonces, por favor, suscríbanse. Esto es con amor. Es chévere que vean el contenido, se suscriban. Seguiremos haciendo contenidos. Esperen el siguiente capítulo, va a estar muy interesante. De hecho, no, les cuento que el siguiente capítulo no es en Colombia. oh por Dios, o sea que esto está ¿Qué más, profe? ¿Qué más, profe? Internacional. en palabras de un estudiante. Chicos, Internacional. Bueno, estoy muy feliz. Chicos, gracias, profes. Y a ustedes muchas gracias por llegar hasta acá. Agradecimientos especiales a producción. Sergio Chitiva, muchas gracias de verdad por su producción. Y nos vemos en otro capítulo en ¿Qué más, profe? Bye. Bye, bye.